¿Estás buscando shaders de calidad? Pues déjame decirte que llegaste al lugar correcto, ya que en el día de hoy te presento mi top 10 de los mejores shaders para su Minecraft Bedrock para las versiones 1.19. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para dar inicio le quiero mandar un gran saludito a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo para este próximo y futuro video, recuerda comentar muchas veces la palabra shader o tu shader favorito. Pero bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos fantásticos shaders. Como primer shader o sombreador tenemos al ya actualizado Alepack. El Alepack vuelve con una nueva actualización con nuevas funciones y nuevos cambios, un nuevo look y todo ello para mejorar al máximo la experiencia del jugador. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que es compatible con todos los dispositivos y lo mejor de todo es que no afecta en nada al rendimiento. Vamos a contar con un color diurno y nocturno, una paleta de colores que ningún otro shader tiene hasta el momento. Vamos a contar con el ya clásico movimiento en las hojas de los árboles y movimiento en el césped. Además de todo, tendremos una noche muy envidiable a comparación de otros shaders. Cielo con nubes semi-realistas y sol y luna similares a la realidad. Si esto todavía no te sorprende, tendremos una función light para los dispositivos que prefieren tener el aspecto vanilla. Un sombreador muy completo, principalmente para los gama baja. Pasando ahora con el siguiente sombreador, tenemos a los BRD-SP Shader. Este paquete es algo curioso. Este shader le presta más atención a la niebla. Los parámetros de niebla son diferentes para cada bioma. Vamos a contar con una paleta de colores brillantes, además que tendremos unas nubes muy bonitas y realistas. De igual forma, esto aplica para el sol. Este shader tiene colores más cálidos y brillantes, y en este shader aumenta ligeramente la distancia de representación de la niebla. No nos olvidemos del agua, ya que este shader también estará modificándola. Ahora tendría un ligero oleaje y además su textura estará cambiando. Este sombreador es diferente a todos los demás, haciéndolo muy especial. Además tenemos texturas de plantas animadas con animación de píxeles en el lugar de la animación suave como otros sombreadores. Sin duda un shader que quedará sí o sí en tu Minecraft Bedrock, ya que este sombreador es único, aunque cada uno de ellos tiene algo diferente. Pasando ahora con el siguiente, tenemos a los ya actualizados Universal Pack. El paquete Universal Pack es uno que se enfoca en embellecer nuestro Minecraft Bedrock para tener la mejor experiencia de juego. Funciona en cualquier dispositivo y está 100% optimizado. Esta nueva actualización 1.4 agrega un color diurno y nocturno. Agrega un nuevo tipo de niebla a nuestro Minecraft, además que tendremos las míticas características como el amanecer y atardecer. Vamos a contar con nuestro sol realista y por parte nuestras nubes realistas. Además que ahora contamos con aguas mucho más limpias y agregando de igual forma detalles en las aguas como animaciones, algo que sí o sí te hará amar a este sombreador por sus míticas características que añade. Como siguiente tenemos al shader llamado Close Pack. Este shader es relativamente nuevo. Este paquete estaría destinado para mejorar la apariencia del juego, para hacer una experiencia del juego inolvidable. Como todos, este paquete no causa ningún tipo de problema en el rendimiento. Vamos a contar con un cielo nublado, sol y luna realista. Vamos a contar con un agua borrosa, partículas de lluvia realistas, hierba colorida, niebla, etc. En el día tendremos una excelente iluminación, además que la niebla sería un tanto de color azul. Por la noche, a diferencia del anterior shader que vimos, pues tendría una excelente iluminación. Además que la noche de igual forma sería realista, como ustedes pueden ver. Pasando con el siguiente, tenemos a los Eternal Shader. Este paquete llevará a tu juego al siguiente nivel, con sus impresionantes mejoras gráficas que incluyen efectos de iluminación realistas. El paquete también presenta una animación en movimiento para las hojas y follaje, lo que le da al juego una sensación más realista. El sol y luna tienen un brillo realista, lo que se suma a la experiencia inmersiva. Además que el paquete también ofrece texturas HD para la imagen más detallada y nítida. Tu mundo de Minecraft cobrará más vida como nunca antes. Ahora, como siguiente y esperado, tenemos a los GSS Shader. Este shader es uno de los de Minecraft Bedrock más subestimados y más atractivos. El GSS es un sombreador de NCP ultra realista. También es un sombreador en la edición de Minecraft Windows 10. Este
este sombreador además tiene una versión optimizada que puedes tenerlo como sombreador sin retrasos en ACP. Este sombreador tiene características como el agua ondulante, reflejo del agua, reflejo de sol y nubes en agua y bloques, iluminación realista y entre más características. Detalles que te harán amar a este sombreador. Lamentablemente, y como todo, la nueva versión del DLSS es muy exigente con la configuración. Skite Graphics es un increíble paquete de texturas o shader, el cual estará cambiando brutalmente nuestro juego. Un shader que estaría agregando un agua minimalista que no es ni muy transparente y ni muy opaca. Además cuenta con un ligero oleaje en la agua. Contamos con un día bastante bonito, con unos colores bastante bonitos en el césped. De igual forma contamos con una ligera neblina en nuestro juego que tampoco es muy molestosa. Una neblina un tanto azul. Respecto al sol, no tenemos un sol bastante realista, pero pues está bastante bien. En la puesta del sol se está viendo un tanto así con un degradado naranja con azul. Posteriormente tendremos a la noche que se está viendo de esta manera. La verdad es que me encanta mucho el degradado cuando está atardeciendo. Ahora como siguiente tenemos al shader llamado BGRD Shader. Hasta ahorita es uno de los shaders que se asemeja un tanto a los que teníamos anteriormente de gama baja. Tenemos por acá el movimiento en las hojas de los árboles. Aquí sí que es bastante fluida la animación que tiene. Aquí no tendremos el error en el césped, ya que como ustedes pueden ver, tanto las hojas de los árboles y como el césped tendrían casi la misma saturación. Tendremos por acá el agua, como ustedes pueden ver, sería exactamente igual que los puestos que hemos visto, o casi igual. Tendremos la neblina, que sería un tanto de color celeste, como ustedes pueden ver. Está muy bien controlada la neblina en este shader. Ahora tendremos lo malo de este shader, que sería las nubes. Como ustedes pueden ver, las nubes no convencen del todo. Como siguiente puesto tenemos al que se llama NRDS Shader. Por acá podemos ver un poco más detalle cómo se estará viendo de día. Vamos a contar con un sol redondo y vamos a contar con estas hermosas nubes o este sol realista. Vamos a contar con esta saturación de colores en lo que sería el césped y las hojas de los árboles, que me gusta mucho. Este shader cuenta con animaciones en las hojas de los árboles que, si le pones atención, se verían un tanto vanilla. Por acá tendremos el agua, que aquí si no hay muchos cambios se vería exactamente igual o ligeramente que los anteriores puestos. Cuenta con una excelente y controlada iluminación de día. Por acá tendremos a lo que sería la puesta de sol, que se estará viendo de la siguiente forma. Muy bonito el atardecer de este shader, no sé ustedes. Tendremos un degradado al momento de que el sol se mete. Tendremos ahora a lo que sería la noche. Por acá tendremos la luna, una luna realista. Tenemos la iluminación que emiten las antorchas, que está muy bien. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente shader. Como siguiente tenemos a los Herb Shaders. Este shader en particular se estaría enfocando principalmente en agregar colores más nítidos para que nuestro Minecraft Bedrock se vea mejor. Por acá de este lado podremos ver cómo se estará viendo el amanecer de este shader. Vamos a contar con nuestro sol realista y nuestras nubes realistas. Como ya les dije, pues tendremos los colores en el césped que estarían más saturados y todo en general. Una saturación que estará controlada, no tampoco mucha saturación. Por acá tendremos el agua de este shader, que la verdad aquí sí que doy un 10 de 10 a esta agua. Tendría un color más vivo en el agua y además estaría agregando un oleaje en la agua. Me encanta la iluminación que agrega este shader al momento de estar de día. Lamentablemente este shader no cuenta con esa animación en las hojas de los árboles o en el césped, pero esperemos y las implementen más adelante. Tendremos por acá a lo que sería el atardecer o la puesta de sol, que se estará viendo de esta forma. Posteriormente tendremos a la noche. Todavía no se alcanza a notar del todo la noche. La noche en particular de este shader pues se estará viendo un tanto iluminada por el mismo cielo. Algo que me acabo de dar cuenta es que estará agregando este tipo de cristal más realista. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este grandioso video de shaders. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal sea descubierto cada vez por más y más personas. Así que bien, ya sin nada más que decir, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.